Ahora vamos a ver una segunda posibilidad. Según esta posibilidad, la proposición incluida funciona como un adjetivo que especifica al sustantivo núcleo. Es decir que está ocupando un lugar, por eso ahí está el error de ocupa funciona, está ocupando el lugar funcional que le corresponde al adjetivo. Aparece cumpliendo una función del adjetivo, que es la de modificar a un sustantivo, al sustantivo núcleo. Para ello, veamos un primer ejemplo, que dice: los tradicionales operarios que trabajaron en la compañía durante muchos años conocían perfectamente los artilugios del procesamiento. Aquí hemos podido delimitar una proposición incluida que comienza con el subordinante que. ¿Qué? Que trabajaron en la compañía durante muchos años. Lo encerramos entre paréntesis. Sabemos que comienza la incluida con el subordinante que contiene como verbo incluido el verbo trabajaron, y que el verbo trabajaron abre un campo de sentido en el que hay elementos que pueden responderle interrogantes al verbo trabajaron. ¿Trabajaron dónde? En la compañía. ¿Trabajaron cuándo? Durante muchos años. Entonces, todos estos elementos, como están relacionados con el verbo trabajar, quedan dentro de la proposición incluida, que está organizada en torno al verbo trabajar. Aquí entonces vemos que en la oración los tradicionales operarios que trabajaron en la compañía durante muchos años conocían perfectamente los artilugios del procesamiento. En esta oración el verbo principal es conocían, y por eso nosotros hemos ido a la grilla léxico-sintáctica para ver cómo es la estructura de significado del verbo conocer. Requiere argumentos que nos indiquen quién conoce y qué conoce. Es decir, quien conoce es la entidad que protagonizará la situación de conocer. ¿Quiénes conocen? Eso es el sintagma nominal, lo que va a ser el sujeto de la oración. Y qué conocen, el objeto conocido, es el complemento objeto directo. Con esto nosotros volvemos a la oración en la que descubrimos que quienes conocían eran los tradicionales operarios que trabajaron en la compañía durante muchos años. Eso es el sintagma nominal. Y el sintagma verbal es: conocían perfectamente los artilugios del procesamiento. Vamos a ir al sintagma verbal en primer término en este caso. En el sintagma verbal nos encontramos con el complemento objeto directo. ¿Qué es lo que conocían? El objeto conocido es los artilugios del procesamiento. Y tenemos un adjunto, una circunstancia que indica el modo cómo conocían perfectamente. Ahí entonces ya tenemos articulado el sintagma verbal y vamos a ver qué es lo que sucede en el sintagma nominal. El sintagma nominal que presenta a la entidad que protagoniza la situación de conocer es un sintagma nominal que está construido en torno a un sustantivo común, que es operarios. El sintagma nominal, quienes conocían, los que conocían eran los tradicionales operarios que trabajaron en la compañía durante muchos años. Es decir que acá, para poder identificar a la entidad que protagoniza la situación de conocer, quiénes son los que conocían, se está construyendo con palabras esa entidad en torno a un núcleo que es operarios. Pero no son todos los operarios. No son todos los operarios los que conocían perfectamente los artilugios del procesamiento, sino que la oración nos está indicando que los operarios que conocían perfectamente los artilugios del procesamiento no eran todos los operarios, sino que eran aquellos operarios que trabajaron en la compañía durante muchos años. O sea que aquí, en el anclaje de la referencia, o sea, en la construcción en palabras de
a quién nos referimos cuando nos referimos a la entidad que protagoniza la situación de conocer, nos referimos a un conjunto de operarios, pero no todos los operarios, sino a un subconjunto de operarios que trabajaron en la compañía durante muchos años. O sea que el elemento que permite abrir el subconjunto, así como lo hubiera permitido un adjetivo, porque por ejemplo podríamos haber dicho los operarios antiguos, y antiguos nos indicaría que no se habla de todos los operarios, no son todos los que conocían, sino solamente los operarios que además eran operarios antiguos. Eso que hubiera hecho un adjetivo, acá lo hace una proposición incluida, que si esta proposición incluida se está comportando como si hubiera sido un adjetivo, haciendo lo que habría hecho un adjetivo, entonces es una proposición incluida adjetiva, que nos permite abrir el subconjunto de operarios a los cuales nos referimos. Entonces, a esta proposición incluida, que hace lo que haría un adjetivo, cumple esa función del adjetivo, que es la de sintagma adjetivo especificativo, o sea, un sintagma adjetivo, un conjunto de palabras que cumple una función adjetiva, que es necesario para anclar la referencia, o para decirlo más claro, para poder entender a quién concretamente nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a operarios que trabajaron en la compañía durante muchos años, no a todos los operarios. Entonces, cuando esa función está cumplida, la que le correspondería al adjetivo por una proposición incluida, esa proposición incluida es adjetiva. Y de eso nosotros ya nos habríamos dado cuenta cuando viéramos cómo está construida. Porque cuando vemos cómo está construida, vemos que comienza con que trabajaron en la compañía durante muchos años. ¿Que trabajaron en la compañía durante muchos años? ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son los que trabajaron en la compañía durante muchos años? Operarios. Es decir que esta proposición incluida modifica a un sustantivo antecedente, a un sustantivo que apareció delante de ella en algún lugar antes de que aparezca la proposición incluida, y tiene sentido la proposición incluida si yo la relaciono con su sustantivo antecedente. Entonces, si modifica un sustantivo, es adjetiva. Por eso entonces la estructura del sintagma nominal, en este caso, es los especificador, todo el resto núcleo prima, y en núcleo prima encontramos al núcleo, que es operarios, que está modificado por una proposición incluida que es adjetiva, que cumple la función de sintagma adjetivo especificativo, especificativo necesario para el anclaje de la referencia, y porque además no va separado por comas del núcleo sustantivo. Pero también recibe la modificación de otro adjetivo o de otra forma adjetiva, que es tradicionales. Tradicionales es un adjetivo, sintagma adjetivo explicativo, porque está delante del núcleo, y este sí se podría suprimir. Porque si nosotros lo suprimimos y decimos: los operarios que trabajaron en la compañía durante muchos años conocían perfectamente los artilugios del procesamiento. Fíjense que se entendería exactamente lo mismo si no lo decimos al sintagma adjetivo explicativo. Lo podemos extraer sin que cambie el sentido. Ahora bien, al que no podemos extraer es al sintagma adjetivo especificativo, y que aquí no es un sintagma adjetivo verdadero, sino que es una proposición incluida que cumple una función adjetiva. Además, fíjense que si son operarios que trabajaron en la compañía durante muchos años, bien, ahí ya queda dicho, no hace falta que diga tradicionales, porque lo de tradicionales, de algún modo en este caso, es redundante en relación con lo que dice la proposición incluida adjetiva. Ahí entonces comenzamos a ver ejemplos en los que aparece la primera posibilidad. Ahora, para poder
ver cómo, para poder ver en otros ejemplos qué sucede, cómo pueden aparecer proposiciones incluidas en el sintagma nominal, pero siendo solamente una parte del sintagma nominal, porque esa es la segunda posibilidad, la de la proposición incluida, que en este caso funciona como un adjetivo que explica al sustantivo núcleo, pero es, en definitiva, solo una parte del sintagma nominal. El sintagma nominal contiene una proposición incluida, pero no es solamente la proposición incluida, sino que el sintagma nominal contiene otros elementos y la proposición incluida se agrega a los otros elementos y modifica a alguno de ellos. Vamos a ver un nuevo ejemplo, que es: las insólitas propuestas del candidato, que fueron ampliamente discutidas por toda la población, establecían una serie de ridículos controles en el devenir de la vida cotidiana de la ciudad. En esta oración hemos delimitado, hemos colocado entre paréntesis a la proposición incluida que hemos encontrado. Y esa proposición incluida es que fueron ampliamente discutidas por toda la población. Que es el encabezador de esta proposición incluida, contiene como verbo interno fueron discutidas. Esto es una forma pasiva del verbo discutir, algo que ya desarrollaremos pronto para poder recordar cómo funcionaba una estructura pasiva. Pero acá nos conformamos con saber que fueron discutidas, una forma del verbo discutir, es el verbo incluido dentro de la proposición. Ahora bien, fueron discutidas ¿por quién? Por toda la población. Por toda la población forma parte de la proposición incluida porque sigue desarrollando lo que dice el verbo incluido, que es fueron discutidas. Entonces buscamos fuera de la proposición incluida al verbo principal, que es establecer. El verbo establecer nos lleva a una grilla en la que los requerimientos de información obligatoria son los de quién establece y qué establece. Quien establece, el sintagma nominal que será sujeto de la oración, es la entidad que protagoniza la situación de establecer. Y qué establece es el objeto establecido, o sea, el complemento objeto directo que aparecerá en el sintagma verbal. Entonces, ¿cuál es el sujeto de la oración? ¿Quiénes son los que establecían? ¿Quiénes establecían? Y las que establecían eran las insólitas propuestas del candidato, que fueron ampliamente discutidas por toda la población. Entonces, esta entidad establecía una serie de ridículos controles en el devenir de la vida cotidiana de la ciudad. Fíjense cómo entonces acá hemos encontrado al sujeto de establecían en el sintagma nominal, las insólitas propuestas del candidato, que fueron ampliamente discutidas por toda la población. Eso es el sujeto. En el sintagma verbal, que es establecían una serie de ridículos controles en el devenir de la vida cotidiana de la ciudad, eso contiene al objeto establecido, al complemento objeto directo. El complemento objeto directo que establecían una serie de ridículos controles en el devenir de la vida cotidiana de la ciudad. Ojo que acá nos podríamos confundir pensando que ahí termina el complemento directo y que acá viene un adjunto locativo, un adjunto de lugar, en el devenir de la vida cotidiana de la ciudad, por ejemplo. Nos puede confundir esta preposición en, que nos orienta a una cuestión de lugar. Pero ¿qué pasa? Son controles. ¿Controles dónde? ¿Controles en qué? ¿Qué tipo de controles? Son controles en el devenir de la vida cotidiana de la ciudad. O sea que todo esto completa el sentido de la palabra controles. Por eso no lo podemos separar de controles. Por eso todo eso es el complemento objeto directo. Ahora bien, veamos lo que sucede en el sintagma nominal. En el sintagma nominal
las insólitas propuestas del candidato, que fueron ampliamente discutidas por toda la población, nos encontramos con una estructura organizada en torno a sustantivo común. Propuestas es un sustantivo común. El sintagma nominal está formado por el especificador los y todo el resto el núcleo prima. Dentro del núcleo prima nos encontramos con el núcleo que es propuestas. ¿Qué propuestas? ¿De qué propuestas estamos hablando? De propuestas del candidato. No estamos hablando de todas las propuestas, sino propuestas de un subconjunto de propuestas que son del candidato. Entonces, este subconjunto, que es necesario para que yo entienda de qué se está hablando, es el complemento preposicional. Por otra parte, las propuestas del candidato, bien, yo podría pensar que el hablante que dijo esta oración, o que escribió esta oración en un texto en la prensa, por ejemplo, está hablando de propuestas de un candidato que los lectores de ese medio ya conocen. Entonces, al decir las propuestas del candidato, ya queda claro por qué nos podríamos imaginar, sus destinatarios ya saben quién es el candidato, cuáles fueron sus propuestas, y ya sabe por informaciones que aparecieron en el mismo periódico que eran propuestas que eran insólitas, y también sabe por otras noticias que pueden haber aparecido ese día o en otro día en el mismo periódico, que mucha gente discutió esas propuestas porque fueron muy polémicas. Entonces, las propuestas del candidato, ahí ya se entendería de qué estamos hablando. Pero, al colocar coma, planteando una pausa para hacer una aclaración y decir que esas propuestas del candidato, que fueron ampliamente discutidas por toda la población, el hablante lo que ha querido hacer acá es agregar una aclaración, identificar una vez más a esas propuestas, recuperando aquello que sus destinatarios ya conocen, que es que fueron propuestas que habían sido ampliamente discutidas por toda la población. Entonces, aquí la proposición incluida nos recuerda algo que ya conocemos, o sea que se trata de una proposición incluida que no es necesaria para el anclaje de la referencia. El hablante la ha querido agregar para ser más explicativo, para ser más aclaratorio, o para que no queden dudas de que se está refiriendo exactamente a esas propuestas que nosotros ya identificamos como las que habían sido ampliamente discutidas. Entonces, esta proposición incluida, que está entre comas, cumple la función de sintagma adjetivo explicativo, no necesario para el anclaje de la referencia. Nos damos cuenta por esas pausas aclaratorias de las comas. Y además es adjetiva porque tiene un antecedente sustantivo, que fueron ampliamente discutidas por toda la población. ¿Quiénes fueron discutidas ampliamente por toda la población? Las propuestas. O sea que toda esta proposición incluida modifica al sustantivo propuestas. O sea que cumple la función de un adjetivo al modificar a un sustantivo. Y acá pueden ver que el sustantivo antecedente no necesariamente está inmediatamente delante de la proposición incluida adjetiva. Puede estar un poquito más atrás, un poquito más allá, pero la identificamos porque nos damos cuenta de a quién se refiere todo aquello que dice la proposición incluida adjetiva, la pía. Entonces, aquí, en este sintagma nominal, las insólitas propuestas del candidato, que fueron ampliamente discutidas por toda la población, las es el especificador, todo el resto es núcleo prima. En núcleo prima, el núcleo es el sustantivo propuestas, del candidato es el complemento preposicional, lo que necesito para saber de qué propuesta se está hablando, y tenemos dos formas no obligatorias o no necesarias para el anclaje de la referencia, o sea, dos formas explicativas. Una es el adjetivo insólitas, que está delante del sustantivo, que se podría haber quitado, y la otra es
que fueron ampliamente discutidas por toda la población, que también se podría haber quitado, y a eso el hablante nos lo está indicando al colocar las comas. Pero es adjetiva porque modifica a un núcleo sustantivo. Entonces, fíjense que en este caso, una vez más, hemos podido ver cómo aparece una proposición incluida en el sintagma nominal. No es la proposición incluida lo único que aparece en el sintagma nominal, entonces descubrimos a qué elemento modifica. Si modifica a un sustantivo, entonces es una proposición incluida adjetiva.